Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nazaret, me pillas de viaje. Estoy unos días en Miami, Florida, y enseguida me regreso a Barcelona. Pero bueno, un gusto de atenderte y de charlar un rato contigo. Gracias. Bueno, básicamente el motivo de mi llamada, un poco de esta entrevista, es porque, bueno, José Luis Belmonte va a participar en el Congreso Ibérico en Barcelona, va a ilustrarnos con una ponencia sobre la astrología catárquica muy interesante, para conocer un poco, pues, los mejores momentos para iniciar cualquier negocio o cualquier circunstancia. Y en este sentido, bueno, un poco el motivo de la conversación era que nos contases, pues, dentro de tu experiencia, de tu bagaje profesional, pues, cómo ves que la astrología no esté regulada, que todo valga, ¿no? Que se dé ese poder al final al astrólogo, como se daba en los inicios de la historia, ¿no? De estar por encima del bien y el mal y hacer todo lo que, lo que quiera, ¿no? ¿Y cómo crees que el desafío tecnológico de la era virtual también puede influir en eso? Pues mira, fíjate que precisamente es uno de los puntos dentro de mi vida que yo me he sentido, digamos, más involucrado personalmente, porque cuando yo empecé a estudiar astrología, yo tenía prácticamente 18, 19 años, acababa de matricularme en la universidad. Yo originalmente soy ingeniero de telecomunicaciones. Me hubiera gustado hacer astrología, pero no pude porque pensé, bueno, pero ¿cómo obtengo yo un título? ¿Cómo yo obtengo algo, ¿no? Que me permita, pues bueno, ser astrólogo, hacerlo de una manera regulada o de una manera aprobada o de una manera... Me puse a leer libros, aprendí, tomé cursos. Había por aquella época el London Faculty en Inglaterra, pero tampoco era una cosa regulada, sino que era de propios astrólogos que habían diseñado un currículum, ¿no? Con los años empecé de astrólogo profesional cuando en Kepler, cuando yo vivía aquí en Miami, me matriculé en la Universidad Kepler y ellos daban un título oficial de astrólogo, o sea, de una diploma, no era, era un grado de astrología, un título universitario de 4 años. Yo, como ya tenía un título, me ofrecieron hacer el máster en astrología y hice el máster pues con Lee Lehman, con Robert Hahn, con Nicholas Campion, hice astrología védica, genial, ¿no? Tuve una visión de la astrología. Ahí fue cuando me di cuenta de lo importante que es saber astrología horaria, saber astrología eleccional, un poco de astrología médica, bases de astrología psicológica y también historia de la astrología y un poco de historia de la religión. Por tanto, la astrología no es solamente saber de casa, saber de signos, saber de aspectos y de planetas, esos cuatro componentes, y ya me pongo a hacer cartas. Entonces, quizá habría que diseñar un currículum donde tú pudieras saber los orígenes de la astrología, los tipos de astrología que hay, porque yo, por ejemplo, en mi investigación estoy viendo que la astrología eleccional y horaria y la propia catárquica no es lo mismo, es decir, hay variaciones entre ellas. Entonces, básicamente tendríamos astrología natal y astrología eleccional, pero la electiva o eleccional tiene una base de fondo que da la horaria y la electiva, también da la médica, y también hay un trasfondo filosófico, mitológico, o sea que hay varios componentes que hacen que la astrología no sea tan simple. Luego tenemos el desarrollo de la psicología junguiana en el siglo XX y su interacción entre el mundo astrológico, debido a que muchos terapeutas junguianos se hacen astrólogos, o sea, son astrólogos, ¿eh? Algunos conocidos, como puede ser el caso de Liz Green, quizás sea la más conocida, o Warsas Portas, o gente que ya movió la astrología psicológica un poco antes, como Dan Rudyard, que ya conocen a Jung en las primeras etapas, ¿no? Y también con toda la parte de psicoanálisis que empieza Freud, pero bueno, que Jung luego lo mueve con arquetipos. Por tanto, hoy en día tenemos un escenario complejo
donde hay, por un lado, la influencia de la psicología de Jung en la astrología y por otro lado, la falta de un currículum, ¿no? La falta de decir, bueno, ¿qué tiene que saber un astrólogo para hacer astrología? Entonces, sí, esto para mí realmente es un, no te diré un dilema, pero es una preocupación. O sea, ser capaces de diseñar un currículum para que un astrólogo, pues bueno, tenga las herramientas necesarias también de prognosis, en fin, para hacer predicciones y para hacer un poco de qué es lo que la persona puede esperar de la astrología. Por otro lado, yo también creo que la astrología psicológica hay que también medirla, ¿no? Porque la astrología básicamente es predictiva, siempre lo ha sido, Exacto. y Siempre lo has sido. no entiendo exactamente No, es que no hay nada detrás cómo de vamos a eso. hacer. Sí, o sea, cómo esto se liga con la psicología. O sea, tú tienes que ser No, psicólogo, tienes que sí, ser exacto. tienes que ser terapeuta y hacer una terapia que no tiene nada de astrología. Y una Pero la cosa que quiero apuntar astrología, aquí, sí, que es muy importante y es que, claro, si no estás haciendo astrología predictiva, porque la astrología predictiva es esencialmente predictiva, y no estás haciendo psicología porque no eres psicólogo, pero estás vendiendo que eres astrólogo psicológico, como fantaseando figuras de luz, tal, al final estás estafando a la persona, o sea, porque le estás y dejando peor psicológicamente, porque hay muchas personas que a años te dejan mal psicológicamente. No es que correcto. no solo que no sepan psicología, sino que te dejan peor, Correcto, es un ¿sabes? doble, ya de por sí la astrología no está regulada, si además haces astrología psicológica y no eres psicólogo, o sea, si tú ya eres psicólogo, perfecto, porque tú puedes usar la astrología para diseñar una terapia psicológica. Y esto, evidentemente, yo, a ver, no soy psicólogo, me hubiera gustado hacer la carrera de psicología, me he decantado por la parte de textos clásicos, lo cual me estoy fascinado con ello porque he podido profundizar más en la astrología, pero yo tengo amigos que son astrólogos y psicólogos, pero tienen la carrera de psicología, con lo cual ellos pueden usar la astrología como herramienta de diagnóstico y luego hacer la terapia psicológica, pero la astrología psicológica como tal, o sea, no existe la astrología, no es psicológica. O sea, Muy bien dicho. no. Mm, Bueno, es mi sí, opinión, pero vamos, visto textos. A ver, tú puedes definir un perfil de los signos, claro, evidentemente, Escorpio te da un perfil, Leo te da un perfil, y luego la interacción entre ellos ocasiona un conflicto en la psique. Y lo puedes, realmente puedes ver que hay un conflicto entre los signos y entre los elementos. Pero luego de ahí a hacer psicología, a tú resolver un trauma, a tú resolver un conflicto, tienes que usar psicología, es decir, hacer una terapia que no es astrología eso, ¿no? La terapia es la terapia que usa el psicólogo, ¿no? Por tanto, es aquí con mucho cuidado porque aquí puede haber doble intrusismo, o sea, puede haber el propio intrusismo de la astrología y luego el intrusismo de una persona que dice que es psicólogo total. pero que no es psicólogo. O sea, que aquí tendríamos una componente de... Por tanto, creo que dentro del mundo de la astrología tendríamos que ser terapeutas de algo o economistas y aparte astrólogos, ¿no? O sea, que sería un trabajo bien, tiene que haber años de formación en la persona, ¿no? Si no, evidentemente hay un intrusismo increíble, ¿no? Una persona puede hacer un curso y ponerse a hacer cartas prácticamente en un año. Pero bueno, eso a la gente, en realidad esta persona lo que va a hacer va a ser usar sus primeros clientes como, creo yo, como conejillos de Indias. O sea, yo cuando empecé la astrología, yo hacía cartas a mis compañeros de universidad. No les cobraba, iba practicando. Pero bueno, hasta que no has hecho centenares de cartas, miles de cartas, bueno, no sé. Exacto. ¿Sabes? Es un médico, Sí. por ejemplo, pues bueno, tiene que pasar los años de medicina, tiene que hacer el MIR y luego tiene que hacer prácticas. Y es Wow. que los astrólogos trabajamos con el destino de una persona, que es muy importante, porque yo he visto de todo, gente, bueno, gente que, por ejemplo, ya te cobra, bueno, en este mundo te cobran y no aparecen, ya una estafa directa. Otros, a lo mejor te están manipulando psicológicamente o incluso te insultan a través de la carta, ¿no? Pues tú solo vales para puta. Yo esto lo he oído de cartas, Wow. de astrólogos.
Bueno, O sea, claro, el hecho de, bueno, creo no a mí que, directamente, pero sí. mira, yo te podría decir que me gustó una cosa por ejemplo, de Nick Campion. Nick Campion es el director del programa, del máster que hay, creo que el único que hay hoy en día en astrología en la Universidad de Gales. Yo lo hice. Hay más de aquí, de personas hispanas que hayan hecho del mundo hispano. Soledad Davis también tomó el máster. Y hay alguna persona más. Yo me encontré con algún colega mexicano y alguien, creo que, no sé si hay alguien de Argentina que también ha hecho, o los últimos años, ¿no? No te da realmente una base como para hacer astrología psicológica. Puedes estudiar una parte de Jung, pero si quieres hacer psicología, pues tienes que irte por una parte junguiana, pues por ejemplo, como hizo Liz Green. Liz Green era analista junguiana. Entonces ella pues hacía sus análisis junguianos y luego con la ayuda de astrología, pues mucho mejor, porque te sirve como como un rayos X, ¿no? Como un mapa que te da muchísima información. Pero luego la terapia es otra cosa. O sea, cuando tú quieres resolver un problema, oye, hay que hacer terapia y son sesiones y sesiones. ¿Me entiendes? O sea, la astrología es una sesión o dos de diagnóstico, pero no resuelves. O sea, le das unas pinceladas a la persona, pero luego si hay que resolver algo, lo digo desde el punto de vista de astrología psicológica. Desde astrología, por ejemplo, de negocios, sí podemos ayudar a la persona a tomar decisiones en cuanto a buscar momento adecuado, momento propicio. Pero luego todo el coach de, por ejemplo, a nivel de empresa o de economía, ya hay que ayudar, pues yo qué sé, puede tener una campaña de marketing muy mal diseñada y en cambio podemos buscarle una fecha buena, pero eso no va a compensar que la campaña esté mal diseñada, ¿tú me entiendes? O sea que tampoco podemos resolver todo, ¿no? Eso hay que ir con cuidado, porque tú le puedes vender a un cliente que no, mira, yo te busco la fecha y vas a triunfar. Hombre, es un poco arriesgado, ¿no? Ah, puedo buscar una fecha propicia, pero bueno, eso va a sumarse a otros ingredientes. O sea que también hay que ir con una cierta prudencia, ¿no? Con la propia astrología también, no creer que esto es la varita mágica. Es una Exacto. herramienta de, digamos, de apoyo muy buena, básicamente predictiva, es decir, Con momentos una base adecuados. científica, porque si Uh, Marte está correcto, medido el movimiento de Marte, el ciclo zodiacal, pues está medido. Es que tú exacto, sabes lo que va, puedes predecir lo que va a hacer Marte. correcto. Hay una base astronómica detrás, hay una base científica en el sentido, pero luego hay un componente que ya existía desde Babilonia y es que los atributos de Marte son atributos de alguna manera que nos vienen heredados de una mitología y de una observación. Y bueno, digamos, Marte como planeta lo tenemos ubicado. Los atributos de Marte han sido obtenidos a base de años de observación, pero también puede haber mezcla de mitología. Y también, desde el punto de vista psicológico, tampoco podemos abusar de la mitología. Es decir, la mitología, lo que perseguía Jung y toda la corriente desde Freud era analizar sueños, buscar mitos, y eso busca interpretar sueños y dar una respuesta, pero no podemos abusar de un mito tampoco. Por ejemplo, en el caso de Urano, el mito de Urano no encaja bien con el planeta, pero como le ponen el nombre de Urano, te asocias ya con la mitología de Urano. En cambio, funciona muy bien el mito de Prometeo, por ejemplo, ¿no? Si quieres saber mitos sobre Hermes o mitos sobre Marte, va a haber una gran variación. Puedes usar la teogonía de Siodo, pero hay más versiones, ¿no? Puedes usar, o sea, también cuando usas mitología, también hay que ir con cuidado. Por tanto, usar astrología psicológica basada muy en mitos, también hay que ir con cuidado. O sea, ¿sabes? No todo es tan sencillo. Hay que ser especialista en algún área, ¿no? Porque es que si Sí, no, sí, 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 el intrusismo se multiplica, o sea, totalmente. se multiplica. Totalmente, es un peligro, es un peligro. Y bueno, Sí, ya es por un último, peligro. sí, es un peligro de verdad, un peligro público. Claro, yo por eso abogo por un poco por esa comunión, ¿no? que quiero crear en el Congreso Ibérico y con el gran legado histórico que además estos congresos tienen,
de generar esa unión y que comprendamos pues, que tiene que haber unos límites, ¿no? Porque lo que ocurre y lo que yo he observado desde mi experiencia es que cuando el astrólogo piensa que no hay límites, es que se saltan hasta el código penal, hasta el código civil, o sea, es que da igual. Entonces, yo creo que tiene que haber un espacio seguro para las próximas generaciones donde, más con Internet, porque es un peligro Internet hoy en día, la cantidad bueno, pues de problemáticas que surgen, ¿no? Pues por el mal uso de Internet, el También, anonimato, sí, etc. también nos encontramos que los astrólogos tenemos una dificultad para entrar en el sistema académico normal, universitario, lo digo porque yo lo veo, y es difícil, o sea, para mí conseguir hacer lo que estoy haciendo, que es un doctorado en la Universidad de Barcelona sobre un tema astrológico, he tenido que vestirlo desde un punto de vista de filología clásica, es decir, yo traduzco textos griegos y los interpreto con todo el conocimiento de griego, pero también con el conocimiento astrológico. Entonces, introducirse es una lucha y es duro. Eh, pero se tiene que luchar por eso. Se puede conseguir una acreditación en algún lugar, es decir, hay que luchar Hay que por, luchar. sí, Muy bien dicho, me gusta. hay que luchar y dar la cara Es que es un y compromiso con enfrentarte. nuestra propia profesión, un compromiso con la seriedad de nuestra propia profesión de cara al futuro, ¿no? Que no se nos deslegitime como si no valiera para nada la astrología en No, la sociedad. exacto. No, no, y luego, evidentemente, superar la crítica, ¿no? Porque la gente te va a criticar. Vamos, o sea, a la que vean que eres astrólogo, que te dedicas a la astrología, pues imagínate. O sea, que ya tenemos una lucha por un lado que es muy dura, Claro. o sea, que es durísimo. Lo digo porque, bueno, Entonces, los entre que... nosotros deberíamos de protegernos, o al menos unirnos, o al menos no, no dañarnos, ¿no? Sino intentar que como colectivo los demás nos viesen pues como un colectivo serio, yo creo. Correcto. Sería Por ejemplo, ya, importante. ya hay intentos hoy día de hacer una astrología universitaria, de conseguir acreditaciones, que es lo difícil. Es decir, como, por ejemplo, la iniciativa de la cual, por ejemplo, hay una que es como la UILA, ¿no? Que es una iniciativa interesante de intentar dar un apoyo, pero fíjate que no tienes seguramente reconocimiento de ninguna universidad. Es decir, te puedes llamar tu misma universidad, pero en realidad legalmente no lo eres. Entonces, hay que buscar esa acreditación, ¿no? Y eso es un trabajo Claro. que tiene que hacerlo personas, pues que tengan, como mínimo, tienes que tener un doctorado. O sea, si no, no puedes entrar a definir un sistema académico, ¿no? Porque no tienes acreditación. O sea, ¿me entiendes? O sea, en este aspecto es difícil y es un terreno duro. Am, si no, nunca conseguiremos ser legales. O sea, ¿por qué? Pues porque no, o sea, tienes que pasar por una serie de etapas, ¿no? Y si tú quieres que una cosa se legalice, pues tú tienes que cumplir también con los requisitos. Ah, Exacto. no es fácil. Yo, en mi Mm. caso, he optado por llegar hasta el final, hacer la parte de doctorado, terminar y luego intentar a ver en qué universidad se puede, pues, no sé, dar alguna asignatura, empezar a introducirse, pero en el sistema, pues yo qué sé, hoy en día, gracias a Internet, está muy popularizada, pero al mismo tiempo nadie controla nada. Puede- Exacto. Entonces, si hay alguna manera de decir, oye, dentro del mundo universitario, que es hostil contra nosotros, pero está un poco más controlado lo que uno puede hacer, ¿no? Mm. Y entonces ahí como mínimo tienes una pequeña ayuda de que sabes que, bueno, que no vas a decir cualquier locura, sino Claro. que vas a intentar buscar un soporte. Por ejemplo, pues mira, estaría muy bien estudiar historia de la astrología, porque así verías, pues, qué pasó y qué.
Pero mira, yo por ejemplo, en el caso de la astrología gatárquica, que va a ser parte de mi ponencia, me doy cuenta de que no hay todavía investigación, hace falta investigar más. Hace falta, estamos incluso cambiando las categorías de la astrología. Eh, Porque repito, yo estoy trabajando con la definición que puso Dorian Greenbaum de lo que es la astrología catálica, en qué parte se divide, y esto todavía la gente no lo sabe. O sea, va a tardar Mm, años en llegar a la gente. Entonces, yo en el Congreso voy a hablar de eso, voy a presentar las categorías, va a ser muy interesante porque la gente va a poder ver el momento en que estamos ahora y esto va a cambiar en los siguientes años, ¿eh? Y también hay un tema muy interesante que es la propia persecución de la astrología, muy probablemente por cristianos y por toda la fe católica que durante años también ha estado eliminando la astrología, ¿no? Y no solo la parte católica, es decir, otras religiones también, ¿no? Pero digamos a nosotros la que nos afecta es en fin, el hecho de trabajar más la figura de Jesús e ir eliminando todo el paganismo de planetas, ¿no? Que también eran muy importantes, ¿no? Porque la astrología tenía mucho poder, entonces, claro, le quitas poder a Jesús, ¿no? Entonces, wow, ahí hay un conflicto también, ¿no? Y esto hace que se haya perdido mucho texto astrológico y que se le haya desvirtuado durante siglos. Todo y que se enseñó en la universidad, es decir, la mm. astrología se enseñaba. No recuerdo hasta qué año, pero seguramente en Salamanca se enseñó astrología hasta un siglo bastante adelantado, ¿eh? Imagínate, ¿no? Poder hacer eh, una carrera un poco regulada. Y no sé, los psicólogos también los que sean psicólogos titulados, tienen también que buscar una manera de decir, oye, mira, yo voy a incorporar astrología en mi terapia e intentar regularlo, ¿no? Decir, oye, pues mira, se Claro, puede regular, se puede, ¿hasta dónde puedes hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Me entiendes? Para no sé, vale. en cualquiera de las áreas requiere un trabajo serio y experiencia, no sé. Yo llevo muchos Sí, sí, un años poco de haciendo seriedad, astrología. sí. Y un marco ético, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, También, hay cosas tan básicas como, por ejemplo, el que tú no puedas revelar el contenido de una consulta, o sea, el secreto profesional, que los psicólogos lo tienen o los abogados, pero los astrólogos no. Entonces, claro, tú también. me cuentas a mí una cosa y yo puedo difamar, te puedo... Eso, No. o sea, hay ciertas cosas, ¿no? Que Y siempre habría tampoco que, como podría, que tener exacto, unas tampoco normas. podría divulgar, no podría publicar, por ejemplo, una carta que yo he hecho en una consulta, No, claro, porque aunque yo cambie el nombre, ¿no? O sea, debería tener autorización de la persona, cambiar los nombres y bueno, esto se hace, me imagino, bueno, hay que regular también eso, o sea, es que en realidad hay que claro, regularlo todas todo. esas cosas. Un poco, sí, ciertas normas, ¿no? Porque claro, si no, pasado mañana vendrá uno y dirá, no, porque la astrología es esto, porque él lo piensa y No, pasa esto, no. ¿no? Bueno, a ver, puede pensar lo que quiera, pero podríamos remitirnos a las clasificaciones que ya hay de la astrología. Claro, Repito, que hay variaciones por ejemplo, yo me di cuenta de que cuando aprendí astrología horaria y electiva es cuando entendí lo que es la astrología en verdad, ¿no? sí, yo también, Entonces, cuando aprendí claro, astrología cuando, tradicional, correcto, cuando es la parte, es cuando ves lo que realmente es, no luego la evolución que ha habido en el siglo XX, que ya empieza con Alan Leo, que es un teósofo, o sea, la astrología viene muy modificada por la teosofía, pero también debido a que en Inglaterra estaba prohibido hacer predicciones, con lo cual la astrología como que medio empieza a esconderse y ya empieza a hacerse astrología psicológica. De esta manera no pasa nada, ¿no? No hacemos predicciones, sino que hacemos un rollo, un psicorrollo, ¿no? sí, un Eh, psicorrollo que al final no es nada. y al final no es nada. Porque la astrología al final lo que te va a decir es te va a hacer una predicción. Es decir, oye, si mañana me Claro, encuentro con Saturno, pues va a haber mm, limitaciones. O sea, ¿qué quieres que te diga? No es lo mismo que me encuentre claro, con Saturno que me encuentre con Júpiter.
Sí, O pero puede sea, haber un astrólogo moderno o psicoastrólogo que te dice, no, porque Marte o Saturno son positivos, son y son cálidos, no sé, sí, súper cuando cálido, Saturno y exacto. Marte son frío y seco por Sí, naturaleza, exacto. ¿no? No, Marte es súper cálido, o sea, hasta el punto que te vas a quemar, pero bueno. No, bueno, perdón, decía Saturno y sí, Pero, claro, o Saturno es sí, fresquito, ¿no? O sea, sí, te va a sí, congelar, fresquito, te va a congelar, o sea, te claro, va a dejar de alguna manera, y eso frío, no puedes obviarlo. O sea, claro, evidentemente la vida moderna nos ofrece protección. No es lo mismo ahora que en las otras épocas, pero bueno. Sí, sí, hay mucho que discutir. Es un tema que me alegro que lo hayas sacado porque gracias, requiere mucho debate y sí, años. O sea, no es que lo vayamos a sí, sí. solucionar en este congreso. Este congreso puede dar alguna aportación. Esto será un inicio para Es un debatir, sí. inicio correcto Espero que para estés en el debate, sí. empezar a hablar de lo que requiere realmente. A ver, una cosa Exacto, que quieres que te dure años, no la vas a resolver en 2 semanas. O sea, vas a tener que exacto. luchar con mucha gente, No, vas a tener que y picar a muchos. debatir y consensuar, sí, Y luego las personas que lo defiendan tienen que ser personas dispuestas a resistir lo que te van a... En fin, la sociedad no te va a poner, no te lo va sí, a poner fácil. Por lo tanto, tienes que tener tú también acreditación lo máxima que puedas. Es que no te van a tomar en serio, sino. O sea, ¿cómo te vas a sí, ir tú a pedir una ley de que promueva que la astrología es legal cuando tú no eres, digamos, no tienes ningún título que te avale, ¿no? Si es que no te lo van a, es que, vamos, es que no lo vas a conseguir. claro. Es a ver, es lo mismo, por ejemplo, un presidente de gobierno no tendría, o sea, tendría que tener, vamos, como mínimo un título Una universitario. carrera, O sea, claro. no te, es que vamos, es que yo ni elegiría un presidente de título universitario, como mínimo un máster, como mínimo. Porque, o sea, a un trabajador se le exige que tenga titulación y no vas a exigirle a A un un, presidente, a un total. presidente, o sea, no. Pues para O un cerrar, no sé si quieres ministro. comentar, sí, digo, para cerrar, no sé si quieres comentar alguna cosita a la gente que venga al Congreso o... A ver, que estén preparados porque yo voy a desvelar parte de mi investigación y voy a desvelar algunos aspectos antiguos de la astrología que estoy recuperando, ¿no? Y ya lo hice con Genial, el último libro mío, que es El efecto espejo, que es un libro sobre la antistia, es un aspecto antiguo que también hay sí, que recuperarlo. Y ahí en el Congreso voy a presentar algunos más que son súper genial. interesantes y que no se usan. Y es que tú dices, pero ¿cómo no estamos usando esto? Vale, pues nos vemos allí entonces. Muy bien, gracias, ¿eh? Nazaret. A ti. Venga, un besito. Hasta luego.